gloria a Dios en el cielo. Dios nuestro, protector de los que esperan en ti, fuera de quien nada tiene valor ni santidad, acrecienta sobre nosotros tu misericordia, para que bajo tu guía providente usemos bienes pasajeros, de tal modo que ya desde ahora podamos adherirnos a los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lo que el profeta Eliseo realizó por el poder de la palabra de Dios, Jesús lo repite para enseñarnos que realmente Él es la palabra de Dios. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días llegó un hombre de Baal-Salisá trayendo pan de los primeros frutos, pues para el profeta Eliseo, 20 panes de cebada y granos recién cortados en una alforja. Eliseo dijo: dáselo a la gente para que coman. Pero su servidor respondió: ¿cómo voy a servir esto a 100 personas? Dáselo a la gente para que coman, replicó él, porque así habla el Señor: comerán y sobrará. El servidor se lo sirvió, todos comieron y sobró, conforme a la palabra del Señor. Palabra de Dios. Abres tu mano, Señor, y nos colmas de tus bienes. Abres tu mano, Señor, y nos colmas de tus bienes. Que todas tus obras te den gracias, Señor, y tus fieles te bendigan. Que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. Abre tu mano, Señor, y nos colmas de tu bien. Los ojos de todos esperan en ti, y tú le das la comida a su tiempo. Abres tus manos y colmas de favores a todos los vivientes.
Abres tu mano, Señor, y nos colmas de tus bienes. El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus acciones. Está cerca de aquellos que lo invocan y de aquellos que lo invocan de verdad. Abre tu mano, Señor, y nos colmas con tu bien. Pablo escribe a los cristianos exhortándolos a la unidad, palabra que hoy es tan actual ante la existencia de tantas maneras de pensar y de vivir. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, yo que estoy preso por el Señor, los exhorto a comportarse de una manera digna de la vocación que han recibido, con mucha humildad, mansedumbre y paciencia. Sopórtense mutuamente por el amor. Traten de conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como hay una misma esperanza a la que ustedes han sido llamados de acuerdo con la vocación recibida. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre nosotros, lo penetra todo y está en todos. Palabra de Dios. Jesús, en el milagro de la multiplicación de los panes, anuncio de la Eucaristía, se nos presenta como el pan de Dios que da la vida eterna. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús atravesó el mar de Galilea llamado Tiberíades. Lo seguía una gran multitud al ver los signos que hacía sanando a los enfermos. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio una gran multitud que acudía a él y dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús les respondió: háganlo sentar. Había mucho pasto en ese lugar. Todos se sentaron y eran unos 5.000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada.
Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía: este es verdaderamente el profeta que debía venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Palabra del Señor. Con esta celebración queremos asociarnos a toda la Iglesia en Argentina, que eleva una plegaria por todos nuestros hermanos difuntos a causa de la pandemia. Oramos por ellos, rezamos por el consuelo de sus familiares, le pedimos fortaleza a los agentes de salud y a quien tiene que conducir esta situación tan dolorosa y crítica que vivimos. La situación de la pandemia nos obliga a pensar no solamente en nosotros mismos, sino en los demás. El nombre de la caridad es el servicio a nuestros hermanos que viven la enfermedad, a aquellos que la combaten, y la oración confiada por aquellos que regresaron a la casa del Padre. En ese espíritu, hoy entonces celebramos por ello esta jornada. Los textos bíblicos que nos propone la liturgia para este fin de semana tienen que ver con una de las condiciones humanas más básicas, pero más esenciales: poder ser alimentados, nutridos para el ejercicio de la vida. La primera lectura está tomada de la segunda carta de los Reyes y nos presenta al profeta Eliseo, sucesor de Elías, que es convocado por Dios a alimentar a su pueblo, que vivía en la precariedad y en el hambre. Dice el texto: Dios convoca al profeta para que se detenga frente a los suyos, sea su auxilio y vaya a su encuentro. Con un poco de cebada, un poco de harina y algunos ingredientes más, confecciona un poco de pan y sale al encuentro de las necesidades de esa porción del pueblo elegido de Dios. No va a ser la única vez en que Dios alimenta a los suyos. Lo hace también en el desierto durante 40 años, dándole el maná, ese pan bajado del cielo, para mostrar que siempre Dios está atento a las necesidades de los suyos e invita a los suyos a que vayan al encuentro de los demás, se detengan frente a ellos y sean su compañía y su sostén. Eso que está en el Antiguo Testamento aparece con mucha fuerza y mucha claridad en la escena que acabamos de proclamar del Evangelio de Jesús. Jesús ha venido por toda la Galilea, predicando, haciendo signos y prodigios, y entonces decide tomar un tiempo para sí. Se va a la montaña, dice la Escritura, para dialogar con el Padre del cielo, para tomar fuerzas para el ejercicio de su misión y de su acción apostólica. Cuando llega a la montaña, se da cuenta que allí abajo, en el mar de Tiberíades, había una muchedumbre que caminaba a su encuentro. Los hombres habían oído de Jesús, querían nutrirse con su palabra, ser sanados de sus males y poder así tomar fuerza
para el difícil camino de sus vidas. Jesús se da cuenta de esta situación y va al encuentro de ellos con sus discípulos hasta alcanzarlos y encontrar una enorme muchedumbre que quiere estar cerca de él. Dice la Escritura, eran como 5.000 hombres, para mostrar la cantidad de gente que iba al encuentro de Jesús porque tenía diversas necesidades y padecía diversos males. Y entonces se establece un diálogo entre Jesús y el apóstol Felipe. Y lo invita a Felipe a que esa gente no sea dejada a la deriva después que él tenga un contacto con ellos. Porque muchos de ellos, para llegar a Jesús, han caminado 2 o 3 días allí por Galilea y Judea. Felipe acertadamente le dice que hay una cantidad enorme de gente y que harían falta más de 200 denarios para poder darle de comer a todos. Un jornal, el de un día, equivalía a un denario. Por lo tanto, hace falta más de 200 jornales para poder ayudar y calmar a esta multitud. Inmediatamente Jesús lo invita a que sean ellos los que le den de comer. Jesús ya, como gran estratega, sabía lo que iba a acontecer, pero provoca a los discípulos para que no se desentiendan frente a las necesidades del pueblo que ha venido al encuentro del Maestro de Galilea. Toma la palabra Andrés, el hermano de Pedro, y le dice que ahí entre la muchedumbre hay un niño que tiene 5 panes y 2 pescados. Pero ¿qué es eso para tanta gente? Y Jesús, con eso que ese niño acerca, hace el milagro de la multiplicación, sacia a la multitud y dice el Evangelio, sobran incluso 12 canastas. Es interesante descubrir la escena, los personajes. Obviamente Jesús siempre es el actor principal, pero en esta situación parece que Jesús se corre un poco y le da participación a este que no sabemos su nombre, solo su estatus. Era un niño. No deja de llamar la atención que hayan puesto la atención en la mirada en alguien que no cotizaba en el pueblo de Israel. Ustedes recuerdan en la época de Jesús, las viudas, los pobres, los niños, las mujeres no eran tenidos en cuenta. Por lo tanto, toma mucho más fuerza el signo y el gesto de Jesús. Jesús se detiene y necesita de alguien que no es considerado importante en medio de los suyos para alcanzarles el bienestar y darles de comer. Es una de las enseñanzas más importantes de este Evangelio, que a diferencia de lo que hacemos nosotros posamos la atención siempre en aquellos que son reconocidos, en aquellos que ostentan poder, en aquellos que tienen algunas ventajas sociales y nos pueden dar una mano para ayudar a los demás. Fíjense, Jesús no se detiene en ninguno de ellos. Jesús, para hacer el milagro, rescata a ese niño de la muchedumbre, al insignificante, al poco tenido en cuenta. Él es el artífice, el que pone lo poco que tiene para el milagro, la multiplicación y la transformación de la necesidad. Y esto nos enseña, nos debe educar, debe transformar nuestra vida.
porque a veces no nos sobra, a veces tenemos muy poco, pero puesto con generosidad, con servicio y determinación, Dios se encarga de hacer el milagro una vez más. Hoy nosotros también nos asomamos a nuestra realidad, vemos a una muchedumbre que corre tras de diversas realidades para encontrar bienestar, para encontrar salud, para encontrar alimentos en medio de esta dura situación que vivimos. Justamente son los niños los que padecen en este momento la crudeza de la pobreza y el hambre en medio de nuestra patria. Y uno se pregunta qué ha pasado con nosotros, como nación, como ciudadanos. Pero tenemos que preguntarnos qué ha pasado con nosotros los bautizados, los que hemos recibido el don de la fe, que hemos permitido que la mitad de nuestros hermanos vivan en la indignidad o negocien su propia libertad para alcanzar el bienestar que merecen. Algo no está bien, algo no hemos hecho bien, o porque hemos cerrado los ojos y con el silencio nos transformamos en cómplices, o porque el temor nos impide denunciar las situaciones que generan mayor pobreza e inequidad en medio nuestro. Por eso este Evangelio nos desafía. Es cierto, tenemos que ser como ese niño que pone lo que tiene a disposición de Jesús. Pero también tenemos que pensar si no es la hora del profetismo, de anunciar la verdad de Jesús sin temor, de denunciar las estructuras que se han apoderado de las 12 canastas y han impedido que todos nuestros hermanos se alimenten con dignidad. ¿Quiénes son los que han robado las canastas que Jesús llenó y que habían sobrado en la multiplicación de los panes? Nos hemos vuelto ciegos, no vemos, no escuchamos, no nos animamos a hablar. Y eso no lo quiere Jesús. Jesús ha venido al mundo para transformar la vida de todos, para hacernos gozar de la dignidad, porque ha impreso en cada uno de nosotros su imagen y su semejanza. Y el atentado a la vida de cualquiera de nuestros hermanos que no alcanzan la dignidad básica es un atentado al mismo Jesús. Hiere el corazón de Dios que ha venido al mundo para regalarnos la felicidad y la vida. Y entonces este texto tiene que movilizarnos. No podemos salir de aquí de la misma forma que llegamos, porque ha llegado el tiempo del protagonismo. Ya pasó el tiempo del espectáculo, donde miramos a los demás y nos asustamos de sus conductas. Ha llegado el tiempo de mirarnos a nosotros mismos, de transformar nuestra vida y de poner algo en favor de los otros. Una vez un periodista le preguntó a la Madre Teresa de Calcuta: Madre, ¿qué haría usted para cambiar la iglesia? Y esa monjita, que parecía insignificante a los ojos del mundo, se miró a sí mismo y dijo: cambiaría yo. Quizás ese es el modelo a seguir. Animarnos a transformar nuestra propia vida para que la vida de los demás sea más fácil. El Evangelio que hemos proclamado termina diciendo: sobraron 12 canastas. Cada vez que venimos a esta mesa, de alguna forma nos nutrimos de esas canastas, porque en ese signo y en ese gesto Jesús alimentaba a esa muchedumbre, pero también prefiguraba lo que iba a ser más tarde el Jueves Santo y después en el madero de la cruz. Se daba como alimento para la vida de los hombres y la esperanza del mundo. Y entonces
tenemos que venir hoy a este altar, alimentarnos de esas canastas, nutrirnos de la presencia de Jesús para salir al encuentro de los demás y también nutrir sus vidas. Segunda lectura, el apóstol San Pablo le escribe a los cristianos de Éfeso. Parece que esa comunidad tenía un solo motivo: las discusiones y las peleas internas. Providencialmente este texto nos obliga a mirar desde el Evangelio nuestra realidad. El apóstol termina recomendándole a la comunidad de Éfeso que se quieran, que se amen y, es más, que se soporten unos a otros por amor de Cristo. Nosotros no estamos aquí por simpatía o empatía entre nosotros, porque muchos ni siquiera sabemos el nombre, venimos desde distintos lugares, pero estamos aquí porque tenemos la misma fe, porque nos ha convocado el mismo Señor, porque nos ha regalado el mismo bautismo. La comunión en la iglesia no es una cuestión de afectos, es una cuestión de fidelidad al llamado que Dios nos ha hecho. Él nos convocó a ser sus hijos y a formar esta familia. Y cuando en la familia las divisiones se hacen presentes, el dolor nos golpea a todos. Y cuando en las familias el mal desde cualquier forma se instala en ellas, todos padecemos, todos sufrimos. En la familia de la patria, en la familia de la iglesia, también se han instalado las distancias que debemos acortar. Se han instalado las heridas que debemos sanar. Se han instalado los odios y las mezquindades que tenemos que transformar. Se han instalado actitudes que tenemos que animarnos a deponer. Le pidamos a Jesús que nos mire a nosotros como a esos que nadie quiere ver, los excluidos, los marginados, que nos mire a nosotros como miró a ese niño en medio de la muchedumbre e hizo el milagro con lo poco que tenía en sus manos. Tenemos poco, pero es lo que podemos hacer. Que Él haga la multiplicación y nos regale el bienestar y la vida.